Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud, disfrutar de este hermoso día que hemos tenido acá en la 8ª región de nuestra nación. Damos también gracias al Eterno porque nos permite poder hablar de su eterna palabra a través de este medio donde compartimos y analizamos la palabra del Eterno. El día de hoy vamos a hablar de la misericordia de nuestro Padre Eterno, de la misericordia de Yahweh, de la misericordia de Elohim. Nuestro amado Yeshua habló de la misericordia del Eterno usando una parábola conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Creo que todos en más de alguna oportunidad la hemos oído. Es una parábola muy conocida, tan conocida que ha salido de las paredes de los templos al exterior. Mucha gente, aunque no es cristiana, no es devota, ¿no es cierto?, a veces de estar en las iglesias participando en los cultos, pero la mayoría de las personas tiene conocimiento de esta parábola, ¿no es cierto? Y también a veces es una parábola que gusta mucho, que llega mucho al corazón, porque cuando la oímos, en cierto modo, todos nos sentimos un poco identificados con esta parábola, ¿no es cierto? Todos a lo mejor en algún momento hemos estado en la posición del hijo pródigo, a lo mejor no en las mismas circunstancias que menciona acá la parábola, pero sí en la circunstancia de haber, ¿no es cierto?, fallado ante el Dios eterno, a veces también de haberle fallado a nuestro Padre de sangre, a nuestro Padre biológico. Así que, en cierto modo, muchas veces esta parábola nos llega al corazón y nos hace reflexionar y pensar cuando la oímos, porque en cierto modo a veces solimos identificarnos con el hijo pródigo, o en algún momento hemos estado en esa posición, ¿no es cierto?, del hijo pródigo. De manera que es una parábola que la hace bastante conocida a lo mejor por ese motivo, ¿ya? Por esa razón de que de alguna manera nos sentimos también identificados con ella. Lucas relata esta parábola en su evangelio, que lleva su mismo nombre, Lucas, ¿ya? Gilel en hebreo, ¿no es cierto?, es el nombre de Lucas, en hebreo es Gilel, y traducido a nuestro idioma se pronuncia como Lucas. Él escribe entonces este relato de nuestro amado Yeshua, esta enseñanza donde él explica la misericordia del Eterno usando esta parábola. Pero para entender la misericordia del Eterno o lo que nuestro amado Yeshua explicó en la parábola del Hijo Pródigo, hay que entender primero dos cosas. Y lo primero que hay que entender es por qué llegó a contar o qué lo motivó, ¿no es cierto?, a tener que hablar de la misericordia del Padre Eterno y mencionar esta parábola como ejemplo, ¿no es cierto?, para poder explicar la misericordia de nuestro Padre Eterno. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué nuestro amado Yeshua contó esta parábola, qué lo motivó a tener que contar esta historia, ¿no es cierto?, que gusta mucho, por la razón que yo ya les mencionaba, ¿no es cierto?, que la mayoría nos sentimos un poco identificados con el hijo pródigo. Para poder entender entonces por qué llegó nuestro amado Yeshua a tener que contar esta parábola tan profunda, para poder hacernos reflexionar y hacernos entender en parte lo que es la misericordia de nuestro amado Padre Eterno, ¿ya? Antes de comenzar a ver el primer punto, ¿no es cierto?, por qué nuestro amado Yeshua contó esta parábola,
tengo que decir por lo menos algunas cosas con respecto a la misericordia de nuestro Padre eterno. Y lo primero que tengo que decir con respecto a la misericordia de nuestro Padre eterno es que esta misericordia es justamente eterna. Por ende, entonces, como es eterna, como es infinita, es ininvestigable, porque no tiene límite. Es decir, yo no podría investigar la misericordia del Señor. Lo que hoy día voy a hacer solamente son pinceladas, hablar pinceladas de la misericordia del Señor, pero en ningún caso voy a explicar la misericordia del Eterno con toda la profundidad que tal vez pueda tener, porque la misericordia del Señor es eterna. Es lo primero que debemos hacer. Por eso es algo inagotable poder hablar de la misericordia del Eterno. Muchos tratan de hablar de la misericordia del Eterno. Podemos pasar horas hablando de la misericordia del Eterno y no podríamos explicarla, ¿no es cierto?, con todo lo que abarca seguramente la misericordia de Dios, porque es eterna, es infinita y es ininvestigable. Podemos dar pinceladas de ella, es lo único que podemos hacer, ¿ya? Tal como lo dice, por ejemplo, el Salmo 103, en el verso 17, donde dice: «Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Eso dice el Salmo 103, verso 17. «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad». Es decir, no tiene fin, ¿ya? Y sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. De manera, amados hermanos, que si la justicia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad, es muy grande, es muy amplia, inimaginable, ininvestigable para nosotros, incomprensible para nosotros. De manera que lo que yo voy a hacer hoy día es tratar de dar pinceladas de la misericordia del Señor, por lo que su palabra nos hace entender, por lo que nuestro amado Yeshua trató de explicar a través de la parábola del Hijo Pródigo. Bien, eso con respecto, ¿no es cierto?, a la misericordia de Dios, que quería dejarlo claro, porque cuando hablamos de la misericordia del Señor, usted no espere un estudio, no espere un tema, ¿no es cierto? Esta es la misericordia del Señor y así es la misericordia del Señor, porque como la misericordia del Señor es eterna y como Dios trabaja de multiforma, a veces no sabemos cómo Dios va a utilizar la misericordia para un grupo de personas, para una nación, ¿no es cierto?, o para una persona específica. No lo sabemos, ¿ya? La misericordia de Dios es inagotable, es eterna, y también es sorprendente porque a veces nos sorprende cómo Él hace las cosas, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces el primer punto para poder entender la parábola del Hijo Pródigo. Y el primer punto, hay que entender por qué nuestro amado Yeshua contó la parábola del Hijo Pródigo, ¿no es cierto? Y para poder entender eso tenemos que leer el capítulo 15, verso 1 del Evangelio de Lucas. Allí explica por qué nuestro amado Yeshua contó la parábola del Hijo Pródigo. Dice así Lucas 15, verso 1 y verso 2 vamos a leer, dice: «Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come». Bien, es lo primero que tenemos que entender por qué nuestro amado Yeshua habló de la misericordia del Eterno. Y lo primero es esto, que Él, ¿no es cierto?, se junta con los publicanos, se junta, ¿no es cierto?, con los que ellos consideraban pecadores, algunos fariseos, algunos escribas. Nuestro amado Yeshua entra a la casa de ellos, ¿no es cierto?, come con ellos, conversa con ellos,
Y esto a los fariseos no les gustó, porque nuestro amado Yeshua lo reconocían como un rabino, tal como lo dijo, ¿no es cierto?, Nicodemo, cuando fue a conversar con nuestro amado Yeshua de noche. Él le dice: sabemos que tú has venido como rabí o como maestro. Reconocemos que tú eres un maestro de Israel. Y en la cultura judía en aquel entonces, bueno, los maestros no se juntaban juntamente con los pecadores o con estas personas que en cierto modo servían para los romanos, como eran los publicanos, los cobradores de impuestos, ¿no es cierto?, quienes recaudaban estas riquezas para entregárselas a los romanos. Los judíos también lo consideraban, cierto grupo de judíos los consideraban como pecadores, como faltos ante la presencia del Señor, y por supuesto transgresores de la Torá. Entonces ellos eran pecadores. Y en la cultura de aquel entonces, para los judíos, para estos maestros de Israel que enseñaban sobre la Torá, sobre las leyes de Dios, no consideraban a estas personas, no se juntaba con estas personas, las despreciaban, no le daban el derecho a oír la palabra del Eterno, no le daban el derecho a tener que oír la Torá, a tener que aprender de la Torá, ¿no es cierto? No le permitían acercarse a los atrios del templo para tener que oír las enseñanzas, de manera que eran muy discriminados estas personas. Pero nuestro amado Yeshua no los discriminó, se juntó con ellos, entró a la casa de ellos a compartir una cena con ellos, y a los fariseos y algunos escribas no les gustó y criticaban y murmuraban, ¿no es cierto?, cómo este maestro podía entrar y comer con este tipo de personas. Entonces criticaron a nuestro amado Yeshua por esta situación, por este hecho. Pero nuestro amado Yeshua, al contrario de su actitud negativa con respecto a estas personas, nuestro amado Yeshua no los critica a ellos, no les devuelve la mano con la misma moneda, sino que trata de hacerles entender, que comprendan que la misericordia de nuestro Padre Eterno no es como la misericordia que nosotros usamos o que nosotros tenemos o que nosotros imaginamos que es la misericordia del Padre. Es muy distinto. Entonces nuestro amado Yeshua no se enoja con ellos, sino que les explica cómo funciona en parte la misericordia del Padre Eterno con respecto a los que transgreden la ley del Eterno, contra aquellos que no obedecen la Torá o que están faltando a la Torá y que nosotros le llamamos pecadores, y en algunos casos a veces hemos estado en esa posición también nosotros. De manera que nuestro amado Yeshua trata de explicarle la misericordia del Padre, cómo funciona, cómo en parte, ¿no es cierto?, Dios hace misericordia con los seres humanos y no como nosotros las imaginamos o como nosotros pensamos que Dios actúa con respecto a un pecador. De manera entonces que nuestro amado Yeshua lo primero que hace es contar una parábola de la oveja perdida. Antes de contar la parábola del hijo pródigo, él menciona la parábola de la oveja perdida, luego menciona otra parábola de la moneda perdida y entonces después menciona la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer la primera parábola que él menciona para tratar de explicarle a estos que murmuraban, a estos que criticaban que él se juntaba con los publicanos y pecadores. Ya él trata de explicarle la misericordia del Padre Eterno, contándole la primera parábola que dice, que está a continuación, ¿no es cierto?, del capítulo 15, en el verso 3, comienza a contarle esta parábola. Dice: entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Es la primera parábola que nuestro amado Yeshua cuenta para hacer entender a los que estaban criticándole que la misericordia del Señor no es como ellos piensan que es. A veces una persona que ha pecado o que está en falta, que transgrede las leyes del Eterno, la Torá, no viene al Dios eterno, no porque el Dios eterno no vaya a tener de él misericordia, porque el Dios eterno no se vaya a apiadar de él, sino no viene a veces porque los seres humanos, nosotros que somos semejantes a ellos y ellos semejantes a nosotros le ponemos obstáculo a la misericordia de Dios. Nosotros le ponemos barrera a la misericordia de Dios. Es lo primero que debemos entender. Estos hombres le ponían barrera a la misericordia de Dios y no permitían que los pecadores, que los publicanos, que los que transgredían las leyes de Dios viniesen al arrepentimiento, hicieran techubá, no se lo permitían. Tal vez interpretando de manera equivocada la misericordia de Dios, pensando que Dios rechazaba a estas personas. Pero aquí nuestro amado Yeshua le empieza a explicar a través de esta parábola que el Dios eterno, ¿no es cierto? Como lo dice en el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué habrá tanto gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Porque es difícil que una persona que ha cometido pecado vuelva a hacer techubá ante la presencia del Señor, no porque la misericordia de Dios sea injusta o la misericordia de Dios sea agotable, porque la misericordia de Dios o la piedad de Dios no alcance para ellos, sino simplemente porque a veces los seres humanos, los que somos semejantes, ponemos obstáculos para que ellos puedan venir a hacer techubá ante la presencia del Señor. Simplemente por eso, como estos hombres. Pero nuestro amado Yeshua les empieza a explicar que en el cielo hay más gozo por una persona que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es difícil que un pecador venga a la presencia del Señor. Y no porque Dios no quiera perdonarle, sino por los obstáculos que ponemos a veces nosotros mismos a estas personas. Cuenta también nuestro amado Yeshua una segunda parábola de la moneda perdida. En el verso 8 comienza y dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas, vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esa es la segunda parábola que cuenta nuestro amado Yeshua con respecto a esta dracma, a esta moneda, a este dinero perdido. En aquella época, ¿no es cierto?, sobre todo en Israel, no los pisos de las casas eran pisos polvorientos, eran de tierra. Encontrar una moneda en un suelo, ¿no es cierto?, lleno de polvo,
es difícil, es complicado. Si la encuentra, eso hace, ¿no es cierto?, que el corazón salte de alegría, de gozo y de regocijo. Sobre todo en aquel tiempo que estaba viviendo, o en aquel tiempo donde nuestro amado Yeshua explica la misericordia de Dios. En esa época era difícil la situación económica en Israel. Los romanos tenían impuestos muy altos, entonces el poco dinero que podía haber en casa era muy preciado. Que se perdiera una moneda era terrible, ¿ya? Significaba mucho para las familias de aquel entonces perder el poco dinero que podía haber en casa. De manera que nuestro amado Yeshua cuenta esta parábola, ¿no es cierto?, con esa intención que un pecador también es difícil que vuelva a la presencia del Señor como una moneda que se pierde. También trata de explicar nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, que así como una moneda era tan valiosa en aquel entonces, también lo es la vida de un pecador. Y que es difícil que vuelva a la presencia del Señor un pecador a hacer teshuvá. Por esa razón que cuando vuelve una persona que ha cometido falta ante la presencia del Señor y hace teshuvá, no puede ser menor el gozo en el cielo, y no puede ser menor el gozo y regocijo de nuestro Padre eterno, que no puede ocultar la alegría, que no puede ocultar el gozo, de manera que en el cielo se transforma una fiesta, se transforma en canto, se transforma en adoración, se transforma en llantos de alegría, cuando un pecador se arrepiente. Eso es lo que trata de explicar nuestro amado Yeshua a estas personas que le estaban criticando. Y cuenta entonces ahora enseguida la parábola del hijo pródigo, que tiene una profundidad y una profundidad espiritual, una profundidad humana, ¿no es cierto?, para explicarle a estas personas que la misericordia del Señor no es como ellos la imaginan. Trata de decirle que la misericordia de Dios es inagotable, que Él puede tener piedad de un pecador, que Él puede tener piedad y misericordia de una persona que ha cometido falta ante la presencia del Señor, y que Dios no pone obstáculo, tal como Jesús lo enseñó. Él no va a rechazar un corazón con Cristo y humillado. Él no lo va a echar fuera. Él está siempre dispuesto a recibirlo, a perdonarlo. Los obstáculos los ponemos nosotros. Nosotros le ponemos traba a la misericordia de Dios. Y eso es peligroso, amado hermano. Peligroso que yo ponga trabas a una persona con mis caprichos, con a lo mejor con mi falta de interpretación correcta de la palabra del Señor. A lo mejor, ¿no es cierto?, con mis prejuicios le pongo barrera a una persona que ha fallado. Debo tener cuidado con eso, porque la misericordia no es mía, la misericordia es de Dios, y es eterna y es inagotable. Bien, vamos entonces ahora a la tercera parábola que nuestro amado Yeshua cuenta para explicarles a estos hombres que la misericordia de Dios no es como ellos se la imaginan. Comienza en el verso 11 del capítulo 15 de Lucas, nuestro amado Yeshua, entonces a contar esta parábola del hijo pródigo, que dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos a leer hasta ahí. Usted ya conoce más la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto?, esta parábola, así que la vamos a leer hasta ahí, ¿no es cierto?, para explicar lo que nuestro amado Yeshua le trató de explicar a estos hombres que le estaban criticando porque él entonces comía y les enseñaba y se juntaba con los publicanos y pecadores. El primer punto que vimos, ¿no es cierto?, era por qué razón nuestro amado Yeshua cuenta esta parábola, sobre todo la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Ya vimos la razón, que fue porque él comió con estos hombres y para algunos fariseos eran pecadores, ¿no es cierto?, infractores de la Torá. La otra razón por qué nuestro amado Yeshua cuenta la parábola del hijo pródigo es porque había una ley dentro del pueblo judío que fue dada por Moisés, por Dios, por el Dios eterno a Moisés, ¿no es cierto?, y Moisés al pueblo, y que está escrita esa ley, esa instrucción que nuestro amado Yeshua dio con respecto a un hijo rebelde. Está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21. Lo vamos a leer. Deuteronomio capítulo 21, en el verso 28 al verso 21. Ahí está la segunda parte que debemos entender, que debemos tener conocimiento para poder entender la parábola del hijo pródigo. Voy a leerle esta instrucción, este mandamiento que nuestro amado Padre Eterno le dio a Moisés para que se la diera al pueblo en el desierto. Dice, esto es esta ley fue en el caso que hubiese un hijo rebelde en casa. Dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esa es la segunda parte que tenemos que entender por qué nuestro amado Yeshua contó la parábola del hijo pródigo, para explicar la misericordia del Padre Eterno. Contó la parábola del hijo pródigo porque aquí la mayoría de los padres judíos habían vivido esta vivencia en aquel tiempo de tener un hijo rebelde en casa, en estas situaciones. Lo raro y lo extraño es que no hay evidencias, no hay registro dentro de la historia judía de que un padre haya denunciado a su hijo usándose de esta ley que nuestro eterno Dios le dio a Moisés, ¿no es cierto?, para que se la diera al pueblo. No hay registro que un padre haya acusado a su hijo de rebeldía, ¿no es cierto?, para que los ancianos hicieran juicio, y si el juicio salía, ¿no es cierto?, en contra del hijo,
tenían que apiedrarlo, ¿no es cierto?, todos los hombres de la ciudad. El hecho que no haya registro no significa que no hubieron hijos rebeldes, lo hubieron. Lo que significa es que los padres, aunque el hijo era rebelde, aunque el hijo era contumaz, aunque el hijo era glotón y borracho y todo lo que usted quiera ponerle, aún así los padres tenían misericordia de los hijos y preferían ocultar el hecho de que tenían un hijo rebelde en casa y no denunciarlo para que su hijo no muriera. Por eso nuestro amado Yeshua, cuando escucha estas palabras, ¿no es cierto?, con respecto a estos hombres que eran pecadores, que los fariseos y los escribas lo consideraban pecadores e infractores de la Torá, que no le permitían acercarse a los atrios para tener que oír las enseñanzas de nuestro amado Padre, de nuestro amado Elohim. Cuando escucha a nuestro amado Yeshua esto, Él trata de explicarles que la misericordia de Dios no es como ellos se la imaginan. Y por eso usa la parábola del hijo pródigo para tocarles el corazón, para decirle, así como ustedes tienen misericordia de sus hijos rebeldes y no lo denuncian para que no cause la muerte en ellos, así el Dios eterno, el Padre eterno, que es Padre de todos, así también es la misericordia del Padre eterno. Que aunque seamos pecadores y faltos, aún así Él tiene de nosotros misericordia y nos acepta cuando pedimos perdón, como lo hizo el hijo pródigo. Así como tienen misericordia los padres de sus hijos que son rebeldes, contumaz, borrachos, desobedientes, y los padres prefieren ocultarlo y perdonarlo y no acusarlo ante los ancianos para que lo saquen a la ciudad y lo maten a piedrazos. Así también es la misericordia de Dios. Esa es la segunda razón que debemos entender para poder entender la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué nuestro amado Yeshua la contó? Primero, la contó a causa de las críticas que recibía. Y segundo, cuenta la parábola del hijo pródigo para tocarles el corazón a estos hombres que estaban juzgando a estos pecadores, que le estaban poniendo límites a la misericordia de Dios. Y Dios trata de tocarle el corazón y le cuenta esta parábola, porque la mayoría de los padres de aquel entonces habían ocultado a sus hijos, habían preferido sufrir la amargura de la rebeldía de un hijo en casa y no denunciarlo por misericordia, por amor. A ningún padre le gustaría ver morir a su hijo por rebeldía y lucha hasta el final para recuperarlo, para traerlo a los pies del Eterno. De manera que la parábola del hijo pródigo es muy preciosa por esta causa, porque si un padre, tal como lo dijo en una oportunidad nuestro amado Yeshua, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más Él? Amados hermanos, el mensaje es: no le pongamos traba a la misericordia del Eterno. Al final, quien juzga será Él. Al final, quien va a omitir juicio y quien dirá, mira, esto es bueno y esto es malo, esto está en contra de ti o esto está a favor de ti, es el justo juez que un día vendrá y que no va a juzgar por la vista, sino por el corazón. Y allí, amados hermanos, usted ni yo podemos meternos. Ni usted ni yo podemos juzgar a una persona por la vista. Es una cosa del corazón, es una cosa del pensamiento. Allí es Él y Dios, soy yo y Dios, es usted y Dios, y nadie más puede meterse allí. El resto podemos juzgar equivocadamente, como estos hombres que estaban juzgando
a estos hombres pecadores, pero que nuestro amado Yeshua trata de hacerle entender que no le pongan barrera a la misericordia de Dios. Amados hermanos, espero le haya gustado esta reflexión del día de hoy, y yo les invito entonces que, bueno, ya nos quedan casi una hora de este día domingo. Les invito para que durante la semana puedan leer, escudriñar la palabra del Eterno y investigar más de la misericordia del Señor, aunque no la podamos entender en plenitud ni comprender, ¿no es cierto? Porque la misericordia de Dios es inagotable, es eterna y es ininvestigable, pero podemos tener pinceladas de ello y con aquellas pinceladas gozarnos y disfrutar de la misericordia del Eterno. Que el Señor de paz les pueda bendecir ricamente y les deseo una rica semana. Jehová, Shalom, amén.